Buenas tardes. Para dar inicio a esta exposición, primeramente explicaré el tema que estaré exponiendo, siendo este el cómo llevar a cabo una entrevista. Me presento, soy Fabiola Osorio del equipo 7 de comunicación. Como podemos ver, se muestra una infografía de dicho tema, que viene siendo algo más resumido al discurso en el cual estaré explicando dicha información. Se muestran 5 puntos importantes. El primero es llegar a tiempo unos minutos antes, el segundo es saludar a tu entrevistador, el tercero es intentar ser lo más carismático posible, el cuarto es intentar transmitir a tu entrevistador tus puntos fuertes y el último, mantener una actitud abierta y decidida. Ahora les diré mi discurso. Muy buenas tardes a todos, esperemos que le estén pasando muy bien. El día de hoy en esta presentación hablaremos acerca de lo que son las entrevistas, así como sus funciones y cómo se deben de realizar para lograr los objetivos de dicha entrevista. Para elaborar una entrevista, primero debemos de comprender lo que es y cuáles son sus funciones. Una entrevista nos sirve como un medio de información, el cual nos permite dialogar con una persona preparada, experta o reconocida del tema que queremos conocer. Las entrevistas pueden tener distintos objetivos, es decir, una entrevista puede servir para evaluar y obtener información, para persuadir a otra persona o también puede ser útiles para conocer e intercambiar distintas opiniones y puntos de vista. Para realizar una entrevista y lograr que esta tenga éxito, hay que seguir una serie de pasos, es decir, desde la planeación, realización, etcétera, y se debe de seguir una estructura, la cual consta de una presentación del tema, en donde puedes dar una breve explicación. Seguimos con el cuerpo principal. En esta parte es donde se realiza la entrevista. Luego va la conclusión de la entrevista y por último el cierre. Lo primero que se debe de hacer es preparar la entrevista. En este paso nosotros debemos de elegir un tema del cual queramos adquirir más conocimientos. Después se deben de elaborar una serie de preguntas en base al tema que se eligió anteriormente. Debemos de estar seguros de que estas preguntas no serán de gran utilidad para conseguir la información que queremos conocer. Después de esto, debemos de elaborar un borrador de la entrevista en donde podamos agregar preguntas o descartar algunas que no sean de tanta utilidad, dejando las preguntas más relevantes en la entrevista. Así como también debemos de elegir a la persona que queremos entrevistar. Para la elaboración de preguntas podemos utilizar distintos tipos, ya sean preguntas abiertas o cerradas, preguntas objetivas en la cual no se dan opiniones dirigidas o preguntas cargadas. Estas son aquellas que llegan a provocar una reacción. Asimismo, en la preparación de la entrevista se deben de fijar los horarios y el lugar donde se llevará a cabo, de modo que sea cómodo tanto para el entrevistador como para la persona que será entrevistada. Cuando ya hayamos preparado toda la entrevista, podemos pasar a realizarla. Normalmente en las entrevistas se encuentra el entrevistado y el entrevistador, es decir, participan dos personas. Sin embargo, en ocasiones pueden ser un número mayor de entrevistas o viceversa. Durante el transcurso de la entrevista es muy importante que se tomen notas acerca de la información que se está intercambiando y es posible documentar la entrevista y si es posible documentar la entrevista será de mayor ayuda, ya que de esta forma te asegurarás de que no se te escapa ningún detalle. Se debe realizar una conclusión y exponerla. Esta conclusión se hace en base a lo que se habló durante todo el transcurso de la entrevista. Por último, para finalizar la entrevista debemos de cerrar la misma. En el cierre es importante preguntar a la persona entrevistada si le gustaría agregar algo a lo que se ha dicho o concluido. Los puntos anteriores son los aspectos más importantes para la relación de una entrevista. Esperemos que les sean de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención. De mi parte es todo. Gracias por su atención.